Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cristo es Supremo, parte 2. Y estamos mirando a través de la historia para conocer el Espíritu Eterno y ver más allá de las tradiciones, las religiones y cómo a través de la historia se han conformado tradiciones y pueden y causan las divisiones. Pero aquí estamos contemplando y procurando conocer el espíritu de vida, Dios, y cómo a través del mundo esta realidad universal se ha manifestado, se ha revelado. Entonces vamos a comparar la literatura védica, el Bhagavad Gita, y mirar una imagen para que nos ayude a conocer el espíritu de la vida y conocer en nuestro presente cómo históricamente antecedió las historias del pueblo judeo-hebreo esta verdad que es eterna. Y entonces podemos entender en nuestro contexto la magnitud de este espíritu en nosotros, el espíritu de Cristo, que nos motiva a vivir por el espíritu universal de Dios. Así que vamos a mirar esta imagen y voy a flipear el teléfono y vamos a disfrutar esto. Entonces vemos como en Colosenses nos dice Cristo es supremo. En el verso 15 dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y ahora quiero utilizar esta imagen para que nos haga visible eso que para nosotros es invisible, y es la realidad entonces del Espíritu. En esta literatura, en este poema que antecedió por miles de años en tradición oral a la literatura judeo-hebrea, tenemos una enseñanza espiritual. Se llama el Bhagavad Gita, el canto del Señor, donde revela al Espíritu de Dios, Krishna. Y el devoto en esta historia, en este poema, Arjuna, el guerrero, en el campo de guerra que es su ser, y va a pelear la guerra de la vida, la guerra del deber, lo que ellos llaman Dharma o la ley de la justicia y la rectitud. Entonces, Krishna representa la voz divina, la voz de Dios, la voz del Espíritu Eterno, la voz de la pureza de la verdad. Y vamos a ver cómo en la historia Jesús fue el discípulo que vino a conocer este espíritu y esta voz. Una realidad histórica, pero una realidad de una cultura diferente a la de la cultura de Jesús. Y entonces que esta imagen nos ayude a ver la realidad de lo invisible. En el caso de nosotros, ves la realidad de Cristo, la imagen invisible, Cristo, como Cristo, la imagen de Dios, se hace visible cuando entonces se internaliza dentro del ser humano. Cuando el ser humano vive por el Espíritu, entiende el Espíritu, se le revela el Espíritu dentro de sí mismo y ahora su vida es transformada. Veamos el capítulo 10 para comparar lo que Colosenses nos dice. Y en el capítulo 10, comparto, el capítulo 10 se llama el yoga de la excelencia divina. Yoga significa unión. Y vamos a mirar algunos de los textos. Krishna está hablando. Y Krishna, pues, en estos 18 capítulos es un diálogo. Krishna con Arjuna. Y Arjuna le pregunta, pero es una enseñanza inspirada. Y vamos a ver, vamos a leer del 1 al 3, dice, escucha todavía las sublimes palabras que ansioso de tu bien voy a revelarte, ya que te complaces en oírme, ni las legiones de los dioses, ni los grandes rishis es como decir los sabios que fueron inspirados en ellos estas historias, conocen mi origen y grandeza, pues yo soy el principio de los dioses y de los grandes rishis. Entonces aquí por eso tengo Génesis 1:1 y eso pues en el principio
o soy el principio de los dioses, pero voy a continuar. Aquel que sabe que yo carezco de nacimiento y de principio y que soy el Señor del universo, aquel que entre los mortales se sustrae del error y queda sin mancha de pecado. Continúo, voy al 7, del 7 al 9, y dice del 7 al 9, aquel que conoce en esencia mi excelsitud y místico poder permanece inmutable. No hay de ello la menor duda. Yo soy el origen de todo ser. De mí procede toda evolución. Sabiendo esto, los sabios me adoran en amorosa contemplación. Pensando en mí y en mí concentrada su vida, mutuamente se enriquecen porque de mi gloria hablan incesantemente. Tales sabios han encontrado la paz y la dicha. Vamos al verso 10 y 11. Mi mano me está temblando y espero. El verso 10 dice, a quienes así viven siempre en estado de unión mística y sirviéndome con amor, yo les inspiro la devoción basada en mi sabiduría, merced a la cual llegan a mí. Motivado de compasión por ellos, moro en su alma y disipo las tinieblas que pudieran envolverla por medio de la refulgente luz de la sabiduría. Voy a leer el verso 20. El 20 dice, soy el espíritu que mora en el corazón de todas las criaturas. Soy principio, medio y fin de todo ser. El 32 al 36, el 32, y aquí tengo marcado también los yo soy según Juan. En el libro de Juan, Jesús dijo 7 yo soy. Uno de ellos, el más conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí, a través de estos 18 capítulos, esa misma realidad es expresada. Yo soy es el espíritu de la vida. Yo soy en esta historia es Krishna. Y ves, y yo soy ese espíritu dentro del ser humano. Es la máxima enseñanza, por eso es una revelación, viene a ser un entendimiento. El espíritu de la vida, el espíritu es el camino, la verdad y la vida, no una persona. Quien tiene el espíritu de Dios dentro de sí, lo tiene todo. Y así es como nos enseña a través de esta historia. Y por eso en el verso 32, de todo lo que es, yo soy el principio, fin e igualmente el medio, Arjuna. Entre las ciencias soy la ciencia del Espíritu Supremo y de los polemistas soy aquel que conduce a la verdad. Soy la vocal A entre los sonidos y de las palabras compuestas soy el compuesto copulativo. Soy asimismo el tiempo infinito y el sustentador de la faz vuelta a todos lados. Yo soy la muerte que todo lo arrebata y el origen de lo porvenir. Entre los femeninos soy la fama, la prosperidad, la elocuencia, la memoria, la inteligencia, la firmeza y la paciencia. Entre los himnos védicos yo soy el que revela el sendero hacia el nirvana. Nirvana nosotros lo llamamos la salvación, que viene a ser la libertad. Entre las formas métricas, Gayatri, entre los meses Margashira, y esto tiene un numerito aquí, en esta Biblia uno puede entrar en más detalle, pero para continuar, y entre las estaciones, la Florida primavera, de la
De la falaz soy el juego de azar y de lo esplendente el esplendor. Soy la victoria y la lucha por alcanzarla. Soy la verdad de lo verdadero y la bondad de lo bueno. Y tengo aquí del 39 al 42 y termino con esto. Dice el 39. Lo que es germen de todo ser, eso soy yo, Arjuna. Sin mí cosa alguna, animada o inanimada, puede existir. Mi divina grandeza carece de límite, oh perseguidor de tus enemigos. Lo que acabo de manifestarte es solo una partícula de mi infinitud. Sabe, Arjuna, que todo cuanto hay de sublime, perfecto y poderoso no es nada más que pálido reflejo de mi gloria. Mas para qué abrumarte con tanta minuciosidad, basta que sepas que con una simple parte de mi ser lleno y sostengo el universo, y que yo continúo siendo. Y aquí entonces podemos ver la realidad de un misterio, una realidad espiritual que nosotros podamos entender en nuestro contexto. Y recuerda, yo fui nacido cristiano, criado, y entiendo que al uno comparar otras literaturas basado a cómo hemos sido formalizados, podemos tener todas las excusas o razones. Y pasé por eso. Pasé por la experiencia de Pablo, de camino a Damasco. Pasé por la experiencia de un Nicodemo. De una persona que cuando escucha tienes que nacer de nuevo. Esa es la voz del Espíritu Eterno. Y en mi caso, por eso me motivó en un proceso. Llevo más de 10 años compartiendo y analizando y mirando genuinamente por conocer la verdad, porque considero la Biblia, sus historias como significativas. Y me he motivado a genuinamente procurar la verdad de la historia. Y por eso comparto. Y comparto con evidencias que podamos comparar. Y así como yo era ignorante y desconocía de estos principios espirituales y había sido condicionado a mi cultura, a mi tradición, a mi fe, a mi Dios, ¿ves? A la forma en cómo me enseñaron a creer la historia de acuerdo solamente a una parte de Dios, a conocer a Dios de una forma de acuerdo a la formalización de una tradición de fe que se originó judeo-hebrea, sin conocer la historia. Y cómo hablar de algo espiritual eterno sin mirar la historia. Y por eso entonces, al comparar esta literatura inspirada por Dios, entonces uno puede mirar el mismo espíritu, y al conocer y leer el Bhagavad Gita, esos 18 capítulos, qué coincidencia que en la Biblia hay 18 años que la vida de Jesús no aparece. Y qué significante que quien estudia el espíritu que contiene el Bhagavad Gita, el canto del Señor, y cuando uno entiende la simbología y es instruido en el espíritu, que al final del capítulo, en el capítulo 18, habla de la renunciación. Es como decir, déjalo todo. Uno puede ver la vida de Jesús y uno puede entender las enseñanzas mejor, y uno puede entender la formalización o la metodología de cómo Marcos, Mateo, Lucas y Juan fueron escritos en una forma simbólica, en una forma poémica. Y hay que ver y distinguir lo histórico, que genuinamente sucedió en la historia, pero también ver cómo muchos años después de los hechos históricos,
devotos, discípulos, continuaron hablando oralmente y enseñándose entre sí la realidad que habían experimentado de su maestro. Y naturalmente cambia. Y naturalmente ellos enseñaron y compartieron de una forma simbólica, y por eso los evangelios, no para ser tomados literalmente, sino son escritos que se necesita un maestro que conoce el espíritu, que entiende la literatura y que puede entonces instruir en el mismo espíritu y revelar, dar a conocer los símbolos, las metáforas, las parábolas, como así vemos cuando le preguntaban a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces, con el fin de que Cristo sea supremo, de que Cristo sea la máxima revelación como misterio, de que pasemos de interpretar la historia del niñito Jesús y la historia del Jesús hombre, que es el Salvador del mundo, y conocer que el Salvador individual y personal siempre es Cristo, es el Espíritu de Dios dentro del ser humano que lo motiva, lo impulsa a pelear la batalla de la vida, de la justicia, del bien. Mira qué coincidencia que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí nos ayuda a entender la historia y a conocer la supremacía de este espíritu para vivir. Y entonces nos ayuda a entender esta gran diferencia de mirar la vida de Jesús, el ser histórico, y conocer a Cristo, el espíritu de la vida. Porque vamos a ver como en las cartas de Pablo, ¿cuántas veces él no está hablando de Cristo en el mismo Primera de Corintios capítulo 15, la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Porque ese espíritu, Cristo, estaba muerto en la gente a la cual Jesús vino. Estaba muerto el espíritu de la vida. Y Cristo, aquí es donde está la máxima revelación de este misterio. La revelación, el entendimiento de cómo Cristo resucitó de entre los muertos. En la vida de Jesús, ese espíritu lo vivificó y lo transformó. Y así en la vida de los discípulos a la que escucharon y oyeron la voz del espíritu y decidieron transformar y fueron renovadas sus mentes y corazones de piedra a corazones sensibles del espíritu de la vida eterna, a Cristo. Y ahí vemos la supremacía de este espíritu y podemos continuar a través de las escrituras viéndolo, la revelación en el entendimiento de la supremacía de Cristo, el espíritu que mora dentro de ti y de mí y nos motiva hoy a toda acción perfecta en el espíritu eterno. Nada más.